Bienvenidos a un nuevo programa de Inteligencia Artificial con Tito Vélez, el programa donde hablamos acerca de innovación, transformación digital e inteligencia artificial. En esta oportunidad me acompaña el economista Jorge Calderón, él es rector del Instituto Tecnológico Argos. Jorge, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Tito y saludos a toda la audiencia, muchísimas gracias por invitarme a este importante programa en el cual, como tú señalabas, vamos a conversar sobre educación. Perfecto. Antes de empezar, vamos a ver un perfil de nuestro invitado. Jorge Calderón es un profesional con más de 25 años de experiencia en economía y gerencia, con títulos de pregrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y de posgrado en la UES y en la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como rector del Tecnológico Universitario Argos. Ha sido miembro de foros y cámaras binacionales, profesor de programas de posgrado y analista económico en medios nacionales e internacionales. Ha sido coordinador de proyectos de investigación y consultoría, autor de varios libros y con varios reconocimientos por su trayectoria profesional. Jorge, antes de entrar en materia, como un economista muy diestro en los números y en la economía en general del mundo, del país, llega a ser rector de un prestigioso instituto educativo. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntenos un poco de su trayectoria para que nuestra audiencia lo conozca. Mira, interesante pregunta. Casi nunca me la hace, pero realmente tiene mucho que ver con el aspecto familiar. Mis padres son educadores. Mi padre, que en paz descanse, es profesor en universidades, en varias universidades del país. Mi madre, educadora de básica, educación media. Es decir, he estado dentro del ámbito educativo mucho tiempo. Además, desde la universidad yo era ayudante de cátedra. Correcto. En materias de matemáticas, de economía, de estadística, entonces estaba siempre involucrado. Recuerdo también, ahorita, haciendo un poco de pensamiento en el tiempo, mi mamá cuando daba clases particulares, ella me daba algunos de sus alumnos, yo era profesor de ellos, entonces, y me pagaba mi mamá. En todo caso, yo creo que son cosas que vienen a mi mente, recuerdos muy bonitos. Incluso también me acuerdo que en el colegio yo le daba clases a mis compañeros y les cobraba. En todo caso, allá cuando teníamos el sucre, llegué a tener 1 millón de sucre. Estas clases que dictaba. En todo caso, yo creo que todo ese tema académico ha estado en mi familia, ha estado en mi vida desde pequeño, y de alguna forma las cosas me fueron llevando. Cuando empecé la cátedra formal, ya no como ayudante de cátedra, sino ya como docente, ya en enero de 2002, fui ascendiendo de a poco, fui el profesor más joven en ese entonces de la Universidad de Espíritu Santo. Tenía apenas 21 años, recién me graduaba de la universidad y era docente como tal. Estaba también en la Católica, en fin, y de ahí fue haciendo yo un recorrido en distintas etapas, cargos directivos de rol administrativo y académico. Y bueno, yo creo que la vida me ha traído acá a Tecnológico Argos desde el 2018 y sinceramente adoro mucho. Mis pasiones, aparte de mi familia, sin duda, mis pasiones profesionales es la economía y la educación. Jorge, muchos emprendedores nos ven. ¿Cuál es la fórmula? Hoy Jorge está aquí, el Jorge de hoy. Si le tuviera que hablar al Jorge de hace 10 años, quizás al joven, para poder ocupar esta posición jerárquica, directiva y tener la responsabilidad de la educación, en este caso de una importante población de ecuatorianos, ¿cuál es la fórmula? ¿En qué competencias necesita para poder tener una posición como la que usted tiene? Bueno, sin duda que siga creyendo, ese Jorge de hace 10 años, que siga creyendo que es posible hacerlo, que se esmere, que demuestre. A veces hay muchas adversidades por la juventud que uno tiene, porque sin duda cuando te decía Río Tinto, cuando empecé como profesor, el más joven, cuando me tocó ser el decano, era el más joven de los decanos, cuando fui rector acá era el más joven de todos los rectores. Entonces me ha tocado siempre estar en una posición en la que ha habido personas mayores a mí, en ese ámbito, y lo que he hecho es demostrar que si bien uno puede ser joven, los conocimientos, las habilidades, la destreza, la experiencia inclusive en poco tiempo de vida, refleja justamente lo que uno es capaz de hacer. Es decir, ese Jorge sigue creyendo que es posible, que no solo se trate de desear o de querer o de añorar, se trata de ser.
Y ese mensaje creo que le daría a todos los jóvenes, a todos los que nos están escuchando, que está bien que soñemos, está bien que imaginemos lo que queremos ser en el futuro, pero así nomás no se va a lograr. Claro. Es como decir, quiero la paz mundial. Está bien, todos lo deseamos, pero ¿qué hacemos por llegar a esa paz mundial? En todo caso, ¿qué hacemos para ser ese profesional que queremos ser en el tiempo? Más o menos yo hacía referencia en otra entrevista, decía, todo el mundo, bueno, los deportistas todos quieren ganar una medalla olímpica y los que la ganan, ¿cuánto trabajaron? El que corrió los 100 metros planos y ganó una medalla, eso es décimas de segundo. ¿Cuántos años de preparación? ¿Cuánta constancia? Para solo esos 10 segundos. Entonces, definitivamente es un excelente mensaje. Listo. Jorge, ya entrando en materia, vamos a lanzarle una bola curva. Los sistemas educativos de los países del primer mundo, que tomamos referencia, por ejemplo en China, tienen un modelo educativo completamente diferente. Se preocupan en la infancia de desarrollar primero las habilidades blandas, la creatividad, bueno, las habilidades motrices, etcétera, etcétera. Y les enseñan a los niños a ser bastante responsables. Cuando ya están en una etapa de adolescencia, se preocupan mucho de ver el perfil de los estudiantes para que decidan si quieren seguir carreras técnicas, que eso está muy relacionado con el tema del gobierno. El gobierno preselecciona a esas personas y prácticamente ya los hace emprendedores. Algo similar pasa en el gobierno de Suiza. Cuando ellos están en la adolescencia, dice que toman un examen. Creo que esto debería ser antes del bachillerato con el sistema actual. Y los que sacan mejores notas, entonces ellos los envían a unos cursos para enviarlos a carreras profesionales, médicos, ingenieros. Los que no tienen muy buenas notas, los mandan directamente a cursos para que se enfoquen en carreras técnicas. Electricidad, mecánica, inclusive temas de hotelería, etc. Al parecer estos modelos educativos de los países del primer mundo, digamos, distan mucho de nuestro modelo. ¿Cuál es el criterio suyo respecto a nuestro modelo educativo versus lo que pasa afuera? ¿Estamos realmente en la senda correcta o ya después de 30, 40 años de un modelo educativo es necesario hacer cambios estructurales? ¿Cuál es su criterio, Jorge? Mira, yo he relatado unas experiencias muy importantes y válidas que han llevado a esos países a estar donde están. Y yo creo que ha partido de la inversión del sector educativo. Y esta inversión desde la primera infancia, es decir, de los 0 a 3 años, que son los prioritarios. Más allá de eso también es la coordinación de todo el sistema de educación, es decir, de esa edad temprana, básica, media y educación superior. Yo creo que en el Ecuador todavía nos falta esa coordinación entre estas etapas. Se ha trabajado mucho, no lo vamos a negar, ha habido esfuerzos, pero falta esa coordinación y también falta esa coordinación con los sectores privados, con los sectores empresariales para saber esas reales necesidades que tiene el mundo laboral, porque ahí es donde están las oportunidades de trabajo de nuestros jóvenes. ¿De qué les sirve a mí como institución o como sistema educativo graduar a las personas y decir, sí, tantos bachilleres hemos graduado, o tantos técnicos, tecnólogos, licenciados hemos graduado, si esas personas van al problema del desempleo? Entonces, nos hace falta mucha coordinación para saber las necesidades que tiene la empresa en general, público-privada, qué tipo de competencias necesitas, qué habilidades, como tú lo señalabas. No solo se trata de un tema de conocimiento o de saber hacer las cosas, sino cómo me adapto a los distintos cambios, qué tan reclusivo soy, los cambios son tan dinámicos, hemos pasado por un COVID, hay países que se encuentran inmersos en guerra. ¿Cómo ha tenido que adaptarse su población estudiantil para poder enfrentar esos retos? Yo creo que ahí es muy importante, además de las habilidades duras, no son válidas, tú lo señalabas, las habilidades blandas, esa capacidad de adaptación, de liderazgo, que pueda el joven permearse ante estos cambios tan dinámicos y repentinos que tiene el entorno. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en eso, mejorar la coordinación, mejorar las políticas públicas en ese aspecto. Tú mencionabas también estas pruebas que se realizan, sí, lo hace Suiza, lo hace Alemania, en otros países. En todo caso, yo creo que esas tienen que estar siempre, ser muy transparentes, porque a veces, sin duda, hay el deseo de un joven de querer estudiar tal o cual carrera, pero en ocasiones no le salen los puntajes, que es lo que suele pasar aquí en el país, y no se creen el modelo, dicen, no lo quieren dejar de estudiar, o no,
hay cupos solo para los hijos de uno y privilegiados. Privilegiados. Entonces, yo creo que mientras se manejen las cosas con transparencia, eso también va a generar credibilidad en el sistema y en todos aquellos procesos o elementos que usemos dentro del sistema. Yo creo que va a partir de la coordinación, sin duda, lo recalco, coordinación entre los distintos niveles de educación y coordinación con la empresa para que de esta manera se sepa qué tipo de joven, qué tipo de niños necesitamos educar. Y eso sí, que no olvide la formación en valores. Eso yo creo que es importante. Correcto. Estamos en un mundo que está normalizando la corrupción, está normalizando distintas agendas que de alguna manera... La violencia también, y lo hace un joven que piensa o que va a pensar solo, como yo digo, en su metro cuadrado de espacio, como tiene que pensar en la sociedad. Correcto. Entonces yo creo que eso va a ser importante, estar en función de los valores y principios que el joven tenga desde el hogar. Perfecto. Bien, Jorge, aprovechando que usted es economista y es un hombre pues muy diestro y conocido en los indicadores, el año pasado, justamente en marzo, asistí a unas conferencias estas que hablan de las predicciones de cómo nos iba a ir como país. Si bien los años electorales tienden a ser recesivos y bueno, depende de las políticas que se tomen, no se avisoraba una crisis energética y estimaban un crecimiento de apenas el 1% y era discutible. Al finalizar el año terminamos decreciendo cerca del 1% y bueno, es entendible muchísimo por la crisis que tuvimos. Usted que es una persona de números, ¿cuáles son esos indicadores para este año? ¿Ya tienen cifras? Y la tasa de desempleo, que el año pasado estimaban una pérdida de cerca de 250,000 empleos. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en el país? ¿Y qué estamos obligados a hacer, vamos a decir, los sectores para poder contrarrestar eso de ahí? ¿Cuáles son sus criterios ahí, economista? Realmente estoy preocupado porque sin duda el 2024 fue un año complejo, difícil para todo el mundo. Tú ya citabas una cifra, cerca de 250,000 de puestos de trabajo se perdieron por las dos crisis energéticas, especialmente por la segunda, que fue mucho más duradera e intensa en términos de días y de horas que tuvimos, obligamos a tener de cortes. La inseguridad también nos sigue pasando factura desde el 2021, es decir, ha habido varios elementos que han jugado en contra, más allá del gobierno de turno del país. Correcto. El país necesita surgir, necesita reactivarse y estamos en altos y bajos, más bajos que altos, ¿no? Por así decirlo, y necesitamos estabilidad política y económica para poder salir adelante. Y dentro de esas cifras de desempleo que tú citabas, casi tenemos una población económicamente empleada de 36%. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que está en un empleo adecuado, como lo llamaría el INE. ¿Qué quiere decir esto? Que 36 de cada 100 ecuatorianos trabajan al menos las 40 horas y tienen al menos el salario básico. Entonces, por tomar un indicador oficial, por así decirlo. Esa cifra de empleo adecuado en diciembre del 19, antes de la pandemia del COVID, estaba en el 43%. Es decir, correcto, 43 de cada 100 tenía un empleo adecuado. Y uno puede preguntarse, o sea que no se han perdido empleos todos estos años. No, sí se crean puestos de trabajo. Lamentablemente no se crea la cantidad suficiente que la economía necesita. Correcto. Entonces, son aspectos que hay que tener presentes. Para este año, ¿qué se espera? En promedio hay un 1% de crecimiento, según las distintas cifras que da el Banco Central, el Fondo Monetario, ronda en el 1% del promedio. Se trata de un año electoral, también lo mencionabas. Los años electorales siempre causan una pausa. Correcto. En la economía. El inversionista local y extranjero está momento, veamos quiénes son los favoritos, quiénes pasan la segunda vuelta, qué proponen, qué alianzas hacen, qué frente económico va a tener, entre otras cosas. Es lo habitual, no solo en el Ecuador, en cualquier país. Entonces, y aparte de eso, el Ecuador lamentablemente ha sido uno de los países que menor inversión extranjera reseca en América Latina. Estamos entre los 5 más bajos en recesión. Si yo tomo la cifra del 2024, hasta el mes de septiembre, que son las cifras que hay del Banco Central, apenas 220 millones de dólares para recibir inversión extranjera versus lo que recibe Colombia, lo que recibe Perú, que supera tranquilamente los 5.000 millones de dólares cada uno de ellos. Pero ¿de qué se trata? Institucionalidad, respeto al marco jurídico,
Puede haber diferencias entre los distintos poderes del Estado, pero las saben sobrellevar. En cambio, acá la diferencia de los poderes del Estado es un torpedeo entre uno y el otro. El legislativo versus el ejecutivo versus el CPCC. Entre todos, en lugar de buscar una agenda de país, es decir, pensamos más... O a nivel municipal también existen claro, gobiernos locales. Exacto, entonces pensamos más en el cortoplacismo que en la visión de largo plazo. Entonces, son un conjunto de factores que sin duda terminan afectando a que venga la inversión, a que podamos vender más, a que tengamos una economía más dinámica, a que los jóvenes y mujeres son los principales grupos afectados por el desempleo. Los jóvenes en edad entre los 18 a 30 años y las mujeres son los grupos más afectados. ¿Qué se está haciendo por ellos? Temas legales. El código laboral debería revisarse, debería actualizarse. Un código que de alguna forma ha sido medio parchado con un sinnúmero de decretos que se han emitido desde la época del COVID, pero no lo hemos actualizado. Es un código de 1938. En todo caso, hay muchas cosas por hacer. Esperamos que exista una agenda común que ayude a crear empleo, especialmente que se dinamice la economía y que de una vez por todas salgamos de las contracciones que sufre la sociedad. Correcto. Jorge, nuevamente entrando en números, el Foro Económico Mundial, celebrado en enero del 2025, en su informe indica, respecto al tema de empleos, que la inteligencia artificial para el 2030 va a eliminar 92 millones de puestos de trabajo. Cuando uno lee eso y se sesga, algunos se asustan. Pero el foro también, el reporte habla de que se van a crear 170 millones de nuevos empleos. De aquí hay una brecha cercana a 80, 90 millones. Es decir, podemos verlo como una crisis o lo podemos ver como una oportunidad. La inteligencia artificial y el enfoque que yo le doy a la audiencia justamente es verlo desde el lado positivo. Es decir, adoptar la inteligencia artificial para poder desarrollar esas habilidades y estar ocupando las posiciones nuevas que se van a crear. ¿Cómo usted ve ese tema del tema de las tecnologías emergentes y el empleo? ¿Cuál es su criterio? Tú lo has mencionado, la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de hacer las cosas, en lo educativo, lo productivo, en todos los ámbitos. Y la gente debe entender que no será ni el primero ni los últimos cambios o transformaciones que tenga la humanidad. Nosotros nos podemos revisar todas las transformaciones, podemos partir desde la rueda, claro, podemos partir desde cuando hubo la electricidad, cuando vino la cuarta revolución industrial, en fin, siempre en la historia de la humanidad la constante es el cambio. Correcto. Y en ese sentido, muchos oficios se han perdido a lo largo de la historia y se creía, o se pensaba que la economía se iba a destruir. Recordemos que cuando no existía la electricidad, había personas cuya profesión era prender las velas y los faros de todas las calles de la ciudad para que en la noche exista esa luminosidad. Entonces, cosas que pasan. En todo caso, hay que ver en la capacidad de adaptación. Sí, se van a perder puestos de trabajo, por supuesto, pero tú lo señalas, hay oportunidades detrás de eso. No hay que ver la inteligencia artificial como un enemigo a vencer o derrotar. Tenemos que verla como un aliado al que tenemos que incorporarlo en nuestras funciones. Tenemos que saber, no dominarla, sino usarla, entenderla, aprovecharla. Y por supuesto van a haber muchas profesiones que desaparezcan, pero va a haber otras profesiones que van a tener un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida, en la mejora de los servicios, en generar más ingresos para esas personas que se desarrollan o se profesionalizan en las nuevas áreas que va a demandar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es importante, y ya lo señalaba el Foro Económico que se citó en Davos en el mes de enero allá en Suiza, aprovecharla, entenderla, prepararnos, estudiarla, ver qué otras cosas se pueden desarrollar. Yo creo que hay un campo virgen que sin duda hay que aprovecharlo, o también hay que saber normarlo. Correcto. Hay que saber establecer los códigos, las normativas, los procesos para entenderla, porque como cualquier proceso de cambio tiene su pro y tiene su contra. Entonces, claro. Y hay que tratar de cuidar de que esas potenciales desventajas que pueden surgir normal en cualquier proceso de transformación pueden ser adecuadamente tratadas para evitar que el impacto pueda ser el menor posible. Nuestro sistema educativo, entonces, frente a esta realidad de las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, por ejemplo, ¿está preparado? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir? Y concretamente, el Instituto Argos, ¿qué está haciendo para poder estar alineado a esta ola del tema de la inteligencia artificial? Mira,
Yo creo que en nuestro sistema educativo le falta bastante para poder adoptar todo el tema de inteligencia artificial. Estoy viendo muy buenos esfuerzos por parte de muchas instituciones, hay que reconocerlo, básica, media, educación superior, pero esos esfuerzos también demandan recursos. Correcto. Obviamente son iniciativas en gran medida de carácter privado, lo que va a traer consigo probablemente cierto incremento de los costos, porque al final hay una inversión que realizar detrás. Pero eso puede ampliar las brechas que existen entre la educación particular y la educación pública. Correcto. Por tanto, es importante que los gobiernos tengan una agenda en ese sentido para que la educación pública no se quede relegada en esos aspectos de inteligencia artificial, de implementación de tecnología, para que sus estudiantes también tengan las mismas condiciones y oportunidades, porque ya no se discute lo que hace algunos años tal vez era predominante, no, hay que pensar en el aprendizaje de un segundo idioma, que es necesario, que ya es básico, sino también ahora la inteligencia artificial. En todo caso, yo creo que esos esfuerzos hay que empoderarlos, hay que potenciarlos, que se creen espacios para compartir esas buenas prácticas de inserción y uso de la inteligencia artificial y de la tecnología en general en los procesos educativos para que todos conozcan, todos sepan qué más pueden hacer, qué más pueden aprender en ese sentido. Con respecto puntualmente al Tecnológico Universitario Argos, sí, hay que estar, no por ser una moda, correcto, la onda del momento, sino porque es algo que sabemos que no va a parar. Entonces, esto lo estamos haciendo en nuestros procesos administrativos, estamos avanzando en un nuevo sistema académico para que los procesos puedan ser mucho más rápidos, mucho más ágiles para los estudiantes de lo que ya son en la actualidad. En los procesos de enseñanza-aprendizaje buscamos que tengan la practicidad a través de simuladores, de espacios como biodigital o simuladores de negocios que están en distintos campos, de criminalística, en fin. Todas las áreas deben tener este componente, lo tienen, mejor dicho, este componente, para que exista esa cercanía hacia la práctica, hacia la vida real. Tal vez no nos acerquemos a la vida real hasta que ya estemos en una circunstancia de esa característica, pero tenemos que hacer que el estudiante esté lo más inmerso posible en ese tipo de experiencia para garantizar un aprendizaje óptimo, no importa si estudia administración, redes, criminalística o carreras que van más ligadas a la vida como enfermería, emergencia médica, entre otras. Pero en ese sentido, el Tecnológico Universitario Argos está realizando importantes inversiones de cara a poder incorporar todos estos elementos que ya se van a convertir en la base de la educación en lo más próximo. Muy bien. La inteligencia artificial está transformando industrias y redefiniendo el liderazgo empresarial. ¿Está tu empresa preparada para el futuro? La IA es una realidad que impulsa la innovación, optimiza procesos y crea nuevas oportunidades de negocio. Los líderes que entiendan la IA tendrán una ventaja competitiva invaluable. Presentamos nuestros exclusivos cursos de inteligencia artificial para ejecutivos, diseñados para profesionales como tú, que buscan liderar la transformación digital. No te quedes atrás. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos de inteligencia artificial para ejecutivos y transforma tu empresa. Volviendo al tema educativo, desde su punto de vista, una educación online y una educación presencial, o la famosa educación híbrida, ¿tiene el mismo resultado desde el punto de vista académico o hay diferencias? ¿Cómo lo veo? Mira, debe tener la misma significancia para el joven, para quien va a estudiar en cualquiera de estas modalidades. Lo que cambia es las facilidades que le brinda para la educación, y que se entiendan bien facilidades más no facilismo. Correcto. Facilidades en el sentido de que alguien que estudia online porque probablemente está en un sector que no le permite tener acceso a una educación presencial, por un tema de ubicación geográfica, inclusive un asunto hasta de costos en ese aspecto. O un tema de inseguridad. O inseguridad en nuestro caso, que de alguna manera ha sido la tónica para que la educación en línea de post-pandemia se potencie mucho más que la presencial. Y eso está pasando y la cifra del sistema de educación superior del país lo refleja. Hay un crecimiento vertiginoso que en gran medida por temas de seguridad cultural acá. Entonces, yo creo que tiene que haber la certeza de los entes reguladores, en el caso del Ecuador, es decir, SEC, CASA, y de las instituciones, en ser responsables en que sin importar el modelo o la forma de dar las clases, sea presencial, híbrida, online, a distancia, la que fuere, tienen que ser contenidos de calidad, contenidos que les sirvan al estudiante, que los pueda aplicar. Sin duda varía la cantidad de horas de conexión, de presencialidad, la intensidad, etcétera, pero la experiencia tiene que ser, o la experiencia de la aprendizaje tiene que ser
o tiene que garantizar ese adecuado desenvolvimiento del estudiante en la vida profesional. Entonces, eso es parte de esa corresponsabilidad que existe, que debe mantenerse, que no es necesario que existan acuerdos o reglamentaciones, es un tema de responsabilidad social. El hecho de que un estudiante decida optar por estudiar en cualquier institución, en algo, por la que fuere, es un sentido de confianza, y yo tengo que retribuir esa confianza con una educación de calidad, sin importar la modalidad que sea. En todo caso, aunemos esfuerzos a que estas modalidades sigan dando los frutos del caso, más que todo para garantizar el acceso y sin duda la adecuada inserción laboral posterior de sus estudios. Claro, pero es posible en carreras quizás un poco complicadas, como podría ser, no sé, odontología, o quizás mecánica, o ese tipo de cosas, hacerlo virtual. Ahí hay que ser bastante creativo. Por supuesto, sin duda hay carreras que se prestan más que otras. Claro. Todo lo que es salud en nuestro país no se puede dar en línea, para nada, en absoluto. Debe ser una educación presencial la que se dé, porque estamos hablando que son carreras ligadas a la vida, a la atención de un paciente, de un ser humano, entre otras cosas, que hay que tener presente en ese sentido. Y esas, sin duda, ya están reglamentadas aquí en el país, que no se las puede ofrecer en esa modalidad, tiene que ser exclusivamente presencial por la tipología, pero ya también está en la responsabilidad de las instituciones saber qué tipos de carreras las puedo ofrecer de manera presencial y cuáles de manera online. Aunque tal vez los reglamentos o las normas permitan ciertas carreras ofrecer de manera online, está también en la responsabilidad de la institución saber si realmente se las puede dar en esa modalidad y solo permita que se lo dé presencial. En todo caso, esa es parte de la corresponsabilidad que tiene que existir en el sistema. Correcto. Jorge, volviendo al tema de las tecnologías emergentes. Blockchain, creo que se viene escuchando de este tema, al igual que criptomonedas, cerca del 2010, 2012, por ahí. A la presente fecha, el ciudadano común no palpa que esas tecnologías están siendo parte de, pero la inteligencia artificial llega como una ola y también estadísticas hablan de que se van a hacer inversiones importantes en los próximos 10 años, 15 años. Hablan de cifras de cerca de 30 billones de dólares. ¿Cuál es su criterio? ¿La inteligencia artificial es una moda? ¿Hay que adoptarla ya en el día a día? ¿Es parte de nuestra profesión? ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente no es una moda, es parte ni siquiera del futuro, del presente. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de adaptabilidad que podamos tener respecto al uso de la inteligencia artificial. Pueden existir temores desde la parte educativa o desde la pérdida de trabajo, como ya lo he mencionado. Yo creo que el potencial es importante, la economía va hacia allá, nuevos servicios se van a desarrollar, nuevos empleos van a desarrollarse. Y yo creo que tenemos que estar predispuestos a aprenderla, a entenderla y a saberla usar y aplicar. Entonces, yo creo que en ese aspecto la economía y la sociedad como tal avanza hacia ello. Metaverso, inteligencia artificial, blockchain, son parte ya de lo que se hace a nivel transaccional y sin necesidad de hablar específicamente de lo económico. Vemos ahora cómo muchas instituciones educativas están llevando a cabo microcredenciales, ahora se generan todo el tema del blockchain para la generación de certificados, de insignias, entre otras cosas. Entonces, te demuestra el uso y practicidad, es decir, hay una capacidad infinita para generar bienes y servicios a raíz de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que saber aprovecharlas y considero que además de los gobiernos, las empresas, las instituciones de educación, especialmente de carácter superior, son las que tienen que abanderar ese cambio radical que está generando la inteligencia artificial y cualquier transformación digital que vaya inmersa de la mano para mí. Existen iniciativas en la Comunidad Europea para lo que habíamos hablado hace rato, normar la inteligencia artificial, porque se habla muchos temas de ética. Es necesario contenerla, es decir, darle un marco jurídico para que no se sobrepasen o existan los abusos. En nuestro país, el año pasado, se formó un comité de ética liderado principalmente en la Sierra, específicamente en Quito, la capital del país. A través de la Cámara de Comercio se están haciendo impulsos para poder participar, porque no podemos, este tema tiene que ser un tema integral. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos cohesionar lo que habíamos hablado hace un momento? El gobierno, las diferentes entidades de control, en este caso educativas,
y en este caso todo el sector educativo para poder en este caso participar y hacer inmersa el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, con un tema de ética? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos crear un nuevo ente gubernamental o es necesario integrarlos liderado por, no sé, de pronto el CEJO o estos institutos? ¿Qué piensa usted? Definitivamente hay que integrar a todos los actores políticos, económicos, sociales, educativos en torno a esto. Tiene muchas ventajas el uso de la inteligencia artificial, pero lo decíamos a lo largo de esta fructífera conversación, también hay riesgos. Claro. Riesgos que hay que tener presente. Solo que el tema académico podemos estar hablando de situaciones de plagio con uso de inteligencia artificial. Hay un ChatGPT que sin duda tiene un buen prospecto si lo se usar adecuadamente, pero puede ser mal usado por jóvenes o cualquier otra persona sin diferencia de edad en generar textos y decir que son míos. Entonces, por mencionar algo en lo académico, claro, pero en lo productivo puedo violar temas de patentes y de propiedad intelectual, que incluso son unos riesgos que están sucediendo. De hecho, hay demandas ya del New York Times, de algunas cosas donde dicen, esta inteligencia artificial está tomando mi contenido y yo no he autorizado. O sea, exactamente. Entonces, yo creo que son aspectos con los que hay que trabajar, que hay que normar, es decir, mire, hay que tener presente esto, hay que tener en cuenta esto, estas son las potenciales multas que pueden existir, porque al final del día toda normativa también lleva sus respectivas riesgos con respecto a las multas que pueden establecerse. Un tema en su área, está de moda los agentes de inteligencia artificial. Bueno, está de moda, ha surgido este concepto y bueno, a nosotros nos cuesta un poquito más adoptar estos temas. Pero, por ejemplo, existen academias universitarias donde ya tienen docentes creados con agentes que pueden asistir a un estudiante y perfilar, en este caso, el avance en su aprendizaje y, digamos, focalizar el tipo de aprendizaje en las diferentes áreas. Pero si nosotros dejamos a un agente ahí a educar a un niño o a un adolescente, ¿qué tal si ese agente se sale de control y empieza a dar indicaciones, por ejemplo, sesgadas con temas de género o temas de violencia, etcétera? Entonces, la tecnología no es simplemente toma y ponla, tiene que haber un marco. Entonces, por ahí, hablando del tema educativo. Así es, Tito. Tiene que haber un marco de acción, de ejecución, de qué es lo que se ha permitido dar, y eso tiene que ir alineado con la política pública. Sin duda, sería preocupante que exista un fomento de ciertas conductas inadecuadas para los ciudadanos y especialmente los niños y jóvenes, que son mucho más permeables a no entender ciertas cosas y que de alguna forma podría ser mal usado para incidir en ellos en cierta adopción de conductas, por ejemplo en temas de género, que es más preocupante, algunas cosas que se dan o se observan, y que de algunas conductas impropias relacionadas a cometer crímenes. Entonces yo creo que todos esos aspectos tienen que estar claramente establecidos, tiene que existir una agenda con un punto de acuerdo entre estos actores que señalábamos para que existan esas normas de comportamiento, esas conductas, y saber que si se generan conductas impropias por el mal uso de la IA, es decir, de la inteligencia artificial, cuáles van a ser las consecuencias de ese mal accionar. Correcto. Porque de alguna manera el ciudadano tiene que entender que debe saber aprovecharla y no mal usarla, porque sin duda los riesgos son de alcance infinito en ese sentido. Correcto. Bien, para ir finalizando, economista, ¿cuál es la propuesta de valor de Argos? ¿Qué es lo que Argos le ofrece en este caso a una comunidad ávida de poderse formar y entrar al mercado laboral? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, sin duda el Tecnológico Universitario de Argos en estos 30 años ya de vivir institucional que lo cumplimos en este 2025 se han planteado muchísimas cosas. Hemos logrado grandes hitos, no solo a nivel institucional propiamente, sino de educación superior del Ecuador, logrando ser un instituto que está acreditado, un instituto que tiene la conexión universitaria para empezar el posgrado, que en los últimos 7 años ha graduado más de 8.000 alumnos en todas sus modalidades, más de 300 convenios, ¿sí? Todo eso forma parte de esa promesa de valor que buscamos dar a nuestros estudiantes. La importante red de convenios que nosotros tenemos para que el estudiante pueda vincularse, sea por prácticas por laborales, sea por prácticas de vinculación, la tecnología que se utiliza en los campos, los ambientes de aprendizaje que buscamos brindar, sea en nuestra institución o con las empresas o instituciones con las que colaboramos,
la posibilidad de tener clases en espejo con instituciones, sean institutos técnicos o universidades de otros países, que poco se ve en nuestro sistema. Es decir, eso te deja ver que incluso estamos a la vanguardia o al nivel de lo que están enseñando en otros países. No tenemos universidades de Argentina, de Colombia, de México, tenemos clases de espejo, inclusive con instituciones ecuatorianas. Y eso te deja ver de que la experiencia es invalorable en ese sentido, que lo que buscamos orientar, que ponerle al alcance a ese joven esa posibilidad de decir, mira, me están haciendo lo mismo que están haciendo en otros países, porque a veces pensamos que solo lo de afuera es lo mejor y no valoramos lo que tenemos, pero cuando el estudiante empieza a darse cuenta, wow, me están haciendo lo mismo que están haciendo en Colombia en temas de salud, en temas de redes, que son las más estado propensas a estas experiencias, te deja ver ese sentido. Nuevos retos que se vienen, apuestas en el área de la salud, nuevas carreras, más uso de simuladores, una importante biblioteca digital que nosotros tenemos. Somos el instituto con mayor uso de bibliotecas virtuales en el Ecuador. Eso también nos deja ver cómo lo aprovechamos y potenciamos mucho. En todo caso, son parte de todo ese conjunto de servicios a la experiencia que como Argos esperamos seguir brindando. Bien. Queremos darle gracias al economista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos. Jorge, ha sido un placer estar con usted. A ti, Tito, por la invitación, por estar en tu programa y sin duda que esto pueda volver a repetirse. Gracias.